¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? El tema es el herpes zóster, también llamado culebrilla. Eh, es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Esto quiere decir que interviene un microbio, en este caso un virus. Este virus, como se ha demostrado hoy día, es el mismo virus de la varicela. Nada más que en determinados casos despierta varicela y en otros herpes zóster, que ahora vamos a ver de qué se trata. Esta enfermedad, el herpes, no se da en brotes como la varicela, brotes epidémicos, brotes en los que aparecen muchos casos a la vez, sino que los casos son esporádicos. Esto quiere decir que los casos son solitarios, aunque la enfermedad puede contagiarse. Lo que nos ayuda a reconocer esta enfermedad es aquello que aparece en la piel y que llama la atención. Vamos a describir. El lugar más frecuente en donde aparece la enfermedad es el tórax. Después volvemos a eso. Primero se tiene una sensación rara sobre la piel de ese lugar donde se da la enfermedad. Eso es lo primero, un hormigueo, una especie de electricidad suave, un calor, y esta sensación rara dura 1 o 2 días. En esos momentos también la persona puede sentir un malestar general, un poco de fiebre, decaimiento, tal vez dolor de cabeza. Y hasta este momento, en esos primeros tramos del herpes, nadie, ni los médicos, se da cuenta de lo que padece esa persona. Cualquiera diría, bueno, con estos síntomas puede estar incubando algo, pero todavía vaya a saber qué. La cosa cambia más o menos en el tercer día, cuando en esa piel, en esa zona de la piel en que había una sensación rara, aparecen manchas o ronchas rojizas o rosadas que pueden alcanzar hasta 2 centímetros de diámetro. Primero unas manchas y un poco más tarde al otro día, sobre esas manchas o ronchas brotan unas perlitas, unas perlitas llenas de agua, que no es agua, es un líquido, que se llaman vesículas, palabra que quiere decir bolsitas. Esas vesículas chiquitas se reparten sobre esa piel enrojecida en forma de ramillete. Es un ramito de vesículas. Cada ramillete tiene unas 10 perlitas redondas que parece que van a explotar y horas más tarde explotan. Y lo que sale de ellas es un líquido transparente o a veces parecido a la leche, un líquido, un pequeño líquido en el que nadan millones de virus. Bueno, es como que el organismo se los quiere sacar de encima, después se secan, se hace una costra, una cascarita, y con el correr de los días esas cascaritas van cayendo y la enfermedad está curada. Queda una zona un poco más clara y eso, hasta acá, eso es todo. Ahora bien, puede ocurrir que cuando ya parece que todo marcha para curar, las costras están bien y todo eso, y la enfermedad vuelve a escorchar con otra tanda de vesículas. En ese momento recrudece el dolor, el ardor, puede haber un nuevo pico de fiebre. Esta es la mala costumbre que tiene esta enfermedad, cuyo virus ya dijimos que es el mismo de la varicela. Y si hacemos memoria, los que hemos tenido varicela, recordaremos que la varicela también hace esas travesuras. Parece que se va,
y nada. Vuelve en rachas. Esto puede hacerlo 2 o 3 veces. Bueno, pero lo cierto es que en unas 2, a lo sumo 3 semanas, la enfermedad está curada. Vamos a describirla mejor. La localización más frecuente es el tórax. Las vesículas, las ampollitas, aparecen en esa parte del pecho o en la espalda y se van repartiendo, ¿se acuerdan? Como ramilletes, siguiendo una línea más o menos curva. Atención, como ya dijimos, esto da mucho dolor ardiente. El paciente a veces busca de respirar sin llegar a respirar hondo con tal de no mover demasiado su caja torácica. El secreto de tanto dolor es que esta enfermedad parece que es de la piel exclusivamente, pero el más afectado es el nervio que está por debajo de la piel. El virus lo invade y lo irrita. Nadie ve eso, pero el nervio chilla y ahí está el dolor, un dolor urente, un dolor que quema. Ahora bien, los nervios que corren entre las costillas, dicho sea de paso, que se llaman intercostales, van siguiendo un camino curvo. ¿Por qué? Porque salen de la médula espinal, que es un tronco nervioso que está adentro de la columna vertebral, y por unas ventanitas van saliendo esos nervios como ramificaciones. ¿Y qué pasa? Salen como ramificaciones y van acompañando a las costillas, porque van inervando, alimentando los músculos intercostales para que podamos respirar. Salen nervios para la derecha y salen nervios para la izquierda. En el herpes, volviendo a nuestro tema, el virus ataca uno de esos nervios y a la piel que lo recubre. Por eso la enfermedad se va extendiendo, se va ganando, siguiendo una curva. Y no faltó aquel que creyó ver en esta manera de repartirse las ampollitas la forma de una viborita, de una culebra, y de ahí a llamarle culebrilla a esta enfermedad hay apenas un paso. Por eso quedó esto de la culebrilla sin comerla ni beberla, ya que nada tiene que ver esta enfermedad ni con serpientes, ni con sus venenos, ni con haber estado acostado en un lugar por donde pasó una viborita o donde estuvo ropa de la persona infectada y que por arriba de la ropa pasó una serpiente. Acá la única comparación, y hasta por ahí nomás, es que se puede hacer, es que por el modo de extenderse las ampollitas que van haciendo una pequeña curva, una ondulación, alguien ha creído que esto está relacionado de alguna manera con el mundo de las serpientes. Y de paso, como la enfermedad no tiene remedios de farmacia que la curen, la aplacan algunos antivirales, pero nada más, entonces tampoco los antibióticos, porque es una enfermedad viral y las enfermedades virales no van con antibióticos. Los médicos muchas veces hemos dado algún calmante del dolor y esperamos que la enfermedad haga su proceso, ese que dijimos al principio, que dura unos 15 días de punta a punta. Este hecho de que la enfermedad no tenga cura con remedios de farmacia, como otras enfermedades virales tampoco, como la rubiola, la hepatitis o el mismísimo resfrío, que es viral y que hay que esperar que se pase. Y si esto lo sumamos con esa historia de la culebrilla, ha hecho que mucha gente piense y crea que esta no es una enfermedad para la medicina, sino para el curandero o una señora o no sé qué. Pero lo cierto es que la enfermedad va a hacer su evolución como cualquiera, es una enfermedad muy, muy dolorosa y a mucha gente lo tiene postrado.
pero con o sin calmantes del dolor, con o sin médico, con o sin curandero, en algunas personas 10 días, 15 días, un poquito más. Lo cierto es que la gran mayoría de los casos la enfermedad anda bien y a lo sumo puede quedar un dolor, una neuralgia en la zona que a veces aumenta con los días de humedad. Esto queda como un recuerdo de que el nervio ha sido tomado alguna vez por el virus. Ahora, no todo es el virus que está adormecido en los nervios intercostales y que si hay algo que lo despierta, ¿qué es? Es la caída de las defensas. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta el terreno, y el terreno es la persona. Si la persona tiene defensas bajas, si la persona es diabética, es obesa, tiene antecedentes oncológicos o vive estresada corriendo de un lugar a otro, lamentablemente a veces uno no lo quiere hacer, pero no le queda otra, entonces la persona está más propensa a enfermarse. Así que eso es lo que hay que tener en cuenta. Por un lado está el virus, pero también por el otro lado está la persona. A eso los homeópatas le damos mucha importancia a cómo está la persona y tratamos de dar un medicamento que aliviane la enfermedad, pero siempre teniendo en cuenta la persona que la padece. Cuando la persona sale del ámbito de la medicina y busca a alguien que le ayude porque no soporta los dolores, aparece el fenómeno de la tinta china. Habría que ver de dónde sale esta valoración de la tinta china. Yo no conozco, pero yo creo que el uso que se le da es mágico. Yo no he encontrado ninguna fuente científica que hable de esta sustancia que afortunadamente se coloca por fuera de las vesículas, de las perlitas, de manera que no se las toca, porque si no estaríamos complicando las cosas. Se las pone por afuera como si fuera un cerco. Pienso que tal vez con el mágico propósito de que la enfermedad no salte el corral, o sea que quede ahí de alguna manera localizada. Y el sapo, se dicen muchas cosas. Algunos hablan de sustancias antivirales que el sapo podría tener en su abdomen, y alguien, una persona que está en estas cosas, fricciona la zona de las vesículas, de las perlitas, con la panza del sapo, y según cuenta el criollo, el sapo revienta, muere seco, porque se dice, chupa el veneno de una inexistente serpiente, y entonces por eso yo creo que el sapo si muere, muere porque el curandero lo aprieta tanto haciendo el pasaje ese que el pobre sapo no le queda otra que dar las hurras. Yo creo también que el uso del sapo tiene un origen mágico, porque en la vida real el sapo, según cuentan en el campo, y creo que hay mucho de eso, el sapo rodea a la víbora y de alguna manera la va soltando una especie de baba, con lo cual cuando la víbora se despierta, se cuenta, no puede pasar de ahí, no puede salir de ese cerco que le tiende el sapo. Yo no sé muy bien si esto es en realidad, si la víbora nunca más puede salir o más tarde sale, pero no es necesario que en la realidad sea o no sea así, porque basta con este hecho que si alguna vez se ha registrado algo así, no tiene absolutamente nada que ver con la enfermedad de la que estamos hablando. Pero posiblemente desde ahí, desde haber observado esto, la cosa terminó saltando a la enfermedad en la que la imaginación cree ver una culebra o una culebrita, una culebrilla, y entonces aparece el sapo, pobre sapo tan hermoso,
tan amigo de las huertas, porque se come los bichitos y permite que haya huertas y jardines hermosos, aparece el sapo como solución posible a la enfermedad. Ahora, viene también la otra cuestión de macho o hembra. Sigue la magia. Macho y hembra pueden ser las culebras en la vida real. Todas las serpientes, macho o hembra. Pero los virus, ¿qué tienen que ver? Los virus son virus. El herpes es un virus. En un punto de una virome caben millones de virus. Acá hablar de macho y hembra es un modo fantasioso, son palabras fantasiosas porque la enfermedad nada tiene que ver con culebras ni culebrillas y las creencias han armado un culebrón que muchas veces no nos deja pensar con criterio científico, ¿no? Después está la teoría de las dos cabezas, que cuando se juntan las dos cabezas, te morís. Pero ¿qué cabezas? ¿De qué animal? Esto surge porque mucha gente dice que la enfermedad va cerrando el tórax por los dos costados. Eso no puede ser, porque esta es una enfermedad que es unilateral, quiere decir, o ataca hacia el costado izquierdo o ataca hacia el costado derecho, no a los dos costados al mismo tiempo, porque esos nervios están separados, no están unidos, o sea que la enfermedad se reduce a uno de los dos costados, derecho o izquierdo. Pero hay quien sospecha que puede aparecer en los dos costados, que aparte, eso sería una representación, una vez más, de serpientes, y que entonces cuando se encuentran las dos cabezas, estamos todos locos. Entonces ahí, sácate, ahí se termina todo. Como ustedes ven, es una cuestión que quiero recalcar esto, porque estoy hablando de una enfermedad. La enfermedad en el 99% de los casos, por decir una cifra tal vez un poquito exagerada, pero funciona, es decir, hay que bancarse un dolor muy, muy fuerte, con algunos antivirales de la farmacia merma un poquito ese dolor. La homeopatía, que es mi medicina, también hace de las suyas a favor de la persona, pero lo que queda claro es que la enfermedad tiene que hacer su ciclo, hasta que se pasa, y tenemos que conservar de la mejor manera posible nuestra salud para que tiempo después no reaparezca. Ahora, ¿cuándo va a reaparecer esta enfermedad? Porque los virus se quedan tranquilitos, pero siguen estando vivientes, presentes en ese nerviecito que va corriendo por debajo de la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar nuestra salud, una vez más, alimentarnos saludablemente, tener actividad física, tratar de tener el menor grado posible de estrés, que se llama distrés cuando es muy exagerado. Tenemos que ver si no tenemos diabetes, si no tenemos trastornos del metabolismo, obesidad, si no tenemos antecedentes oncológicos en nuestra persona o en familiares. Porque ya decimos, esta es una enfermedad que puede resultar un signo, una señal de algo más. Entonces, tomémosla con respeto, pero basados en los conocimientos de la ciencia. Me parece que eso es lo mejor.